rápido, qué interesante ensamble. Ensamble, sí. Porque Dani trae una guitarra electroacústica, así es. El compa del sombrero. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu canal Rock Ambiente, de música de alto tanaje. Jerry, ¿cómo estás? Bien, Matthews, ¿tú qué tal? Bien, Jerry, listos y ya con el banderazo prácticamente final con este programa. Sí, prácticamente ya. Prácticamente. Ya rasgando el final de temporada. Rasguñando. Que haya por ahí un mensaje navideño, alguna cosa Exacto. que pudiéramos hacer. Pero ya prácticamente este es el último programa de la temporada. Con este prácticamente cerramos. Nos a reserva de la temporada 3. Exacto, a reserva de que por ahí a mediados de diciembre hagamos algún live, alguna cosa navideña, pero prácticamente ya nos estamos despidiendo, Jerry, pero muy contentos con los viernes de The Warning. Así es. La vez pasada reaccionamos un rolononón, Jerry, que era Buena Malone. Buena Malone en el Metropolitan, que por si no lo vieron, vayan a checarlo, que además le di a Dani la mejor nota. De las mejores notas que ha dado, Jerry. Porque y no eres hueso. Y no soy hueso fácil de roer, ¿eh? La verdad es que la interpretación de Dani en esa versión me dejó sorprendido. Y Jerry, te quedas con unos soclayos. Muy abierto. Hipnotizado. Hemos dicho que las guaguas han tenido varias facetas a lo largo de su carrera y cómo han ido increciendo, ¿no? En esta interpretación musical. Hemos visto ya el diamante pulido en el Metropolitan, que es un diamante ya... No, hemos visto el diamante ya pulido en el auditorio. Ya totalmente... Sí, tu pulido en el auditorio. Así ya, es. Perfecto. Exacto. Pero lo hemos visto en bruto. Pero nos hubiera gustado verlo en bruto, y nada más lo podemos ver. Jerry, lo que pasa es que, a ver... Con la magia del internet. Así es, haciendo cuentas, cuando las Tesorito se presentaron en el Metropolitan, tú y yo teníamos 14 años. O sea, no nos dejaban ir. Sí, no. Y en el Chopo menos. No, estábamos jugando Pokémon. No, Jerry, en el Chopo estábamos sí. No, reatazos. Y entonces ahí los tazos. Jerry, yo a ver si no nos cancelan. Jerry, oye, me vas a presentar en este viernes de The Warning, Jerry. Se nos apagó todo el sistema. No, ahí está. No, ahora sí lo apagaste. Estaba prendido. Jerry, hoy me vas a presentar una rola que ya hemos reaccionado en una sola vez. Una sola vez en Pepsi. En el Pepsi no, creo que es en el Lunario. Ok. Te confirmo. Bueno, dejémoslo. Hay que nos pongan en los comentarios, pero creo que es en el Lunario. Puede ser. Jerry, sin más preámbulo, porque la época navideña ya nos corretea y necesitamos ir a repartir regalos. No, ya Santa está encima de nosotros. No, Jerry, no. Bueno. No, de mí no. No, digo, ya viene. De mí no. Ya viene y no hemos hecho las compras navideñas. Sí. Me refiero. Yo paso Navidad muy tranquilo, Jerry. Te agradezco mucho tus deseos navideños. Pero vámonos, Jerry. Si quieres, preséntate esta rolita, Jerry. Que esta rolita nos las han pedido y nos las han sugerido muchas veces en los comentarios, y por alguna u otra razón se ha ido acumulando y se ha ido quedando ahí en el olvido, y yo siempre he tenido muchas ganas, porque no he reaccionado a ella por reaccionar, porque mi reacción sea fidedigna, pero la he visto ahí y he estado tan tentado a darle play. No la has querido alcanzar. Porque por lo poco que he visto, o sea, en el thumbnail y lo que le pasas encima el mouse y ya sabes qué es ahí, cómo se activa el video, las veo como sentadas y como unplug. Ok. No sé si sea un unplug, o sea, pero se ve ahí como muy bueno, unplug. Y entonces me antoja darle play y hasta hoy llegó el momento no de poderla se diga disfrutar. más. Y qué mejor ocasión que el viernes de The Warning para ver esto que nos trae Jerry, Revenant. The Revenant en el Teatro Metropolitan. Vámonos, mi Jerry, listos y póngale play, porque si no se nos hace. Hey. Dear boy, tell me where you're running
rápido, qué interesante ensamble. Ensamble, sí. Porque Dani trae una guitarra una electroacústica, sí, así es. El compa del sombrero, no sé, Jerry, sí me no sé quién sea, a ver si nos ponen en los comentarios. Sí no le he podido reconocer. No sé si sea su tío, no lo sé. Pau está a las voces. Ajá, está cantando Pau, que es algo... Exacto. Y Ale, bueno, seguramente trae su bajo. Ale trae el Specter, que es una belleza de bajo. La verdad es que ella, no sé si lo hemos comentado en el canal, pero ella es la representante de la marca. O sea, ese bajo Specter es exclusivo de ella. Es la versión de Warning. Y ella es la representante de la marca Specter de bajos. Para los que no sepan, no sé por qué nunca había salido en el canal, pero para mí es un dato muy interesante porque muy pocos artistas llegan a ser los representantes de un instrumento musical como su imagen. Y Al es la representante de Specter, de los bajos Specter. Veremos cómo se desarrolla. Sí me llama la atención quién es el segundo guitarro, pero porque él trae una acústica 100%, por lo que puedo ver, ¿no? Pero vamos a ver, ¿sí, no? No, sí, yo creo, electroacústica. Bueno, sí, una electroacústica. Vamos a ver. ¡Vámonos! Say goodbye to all the others. Call the clothes and crunch the numbers. Wash your hands and wash your feet. Walk on water. Find me someone to blame. Find me someone to aim. And I don't know the right or wrong. A melody without a song. Show me the truth inside. Show me to stay alive. 'Cause I don't know the right or wrong. A melody without a song. Dear boy, can you tell me who will hold the blame now? Or will the fingers point not at you now? Dear boy, tell the wolves you're finally coming home now. Do what you are best at, burn it all down. Say goodbye to all the others. Call the clothes and crunch the numbers. Wash your hands and wash your feet. Walk on water. Find me someone to blame. Find me someone to aim. And I don't know the right or wrong. The melody without a song. Show me the truth inside. Show me to stay alive. 'Cause I don't know the right or wrong. The melody without a song. You can't erase what has been done. You can't forget. You can't move on. We cannot escape the time. A far from mistrust, keeping time. You can't erase what has been done. You can't forget. You can't move on. We cannot escape the time. A far from mistrust, keeping time. Oye, qué interesante. Sigo con la duda de quiero saber quién es el guitarrista. Obviamente se ve que es alguien de algún grupo famoso en Monterrey, quiero creer, porque además ellas son de Monterrey. No sé quién sea, pero pues, ellas conocen a varias bandas. De hecho, el maestro, hemos hablado mucho del maestro de bajo de Ale, siendo que nada más le dio unos cuantos cursos y algunas casas, que es David Ellefson de Megadeth, pero el verdadero bajista y el verdadero creador de Ale, que le dio todo lo que sabe y que la hizo la bajista que es Pablo Hernández, si no me falla su nombre, que es el bajista de los Claxons. Ok. O sea, hay que darle a César lo que es del César. Claro. Y la verdad es que él es el crédito, verdadero ¿no? el crédito. Claro.
El Epson nada más fue una pequeña parte de la historia del Y muy importante. muy importante, pero Aunque te haya dado una asesoría de Sí, 3 horas, sí. ¿no? Pero Así es. digo, el verdadero maestro de bajo de Ale Sí, es sí, Pablo sí. Hernández de Claro, los Claxons. claro. Pero en este caso, el guitarrista supongo que debe ser también alguien de algún grupo Que nos famosón comenten. de Monterrey, que nos Sí. comente. No lo ubico, no lo puedo ubicar. Sí, también no, la cara yo no la he tampoco. visto, no le he podido ver por el sombrero, pero no, de entrada no lo ubico. Ok. Vámonos para concluir Pero y para vámonos concluir. con los comentarios finales. Vámonos, Millán. Aló, sí, sí. Someone to blame. Find me somewhere to aim. And I don't know the right or wrong. I'm lying here without a song. Para Diego, dijo. ¿No? Jerry, el que mucho se despide. Pocas ganas tiene de irse. Jerry, ¿sabes que podemos hacer una sección de De dichos y dichos y diretes. ¿O como Dichos y dice, dime. como dice el dicho, ¿no? Como dice el viejo y conocido refrán. Como dice el viejo conocido. A ver, Jerry, me gustó el formato. Me gustó el De hecho, formato es- porque es algo que no habíamos exactamente, porque es muy novedoso. O sea, no habíamos visto con The Warning. Exacto, Obviamente exacto, lo han sí, hecho sí, otras sí, bandas. exacto. O sea, me gusta el formato acústico, Sí, que así se un le plug. el famoso que se- plug, ajá. así es. No me gustó tanto, y no soy ni guitarrista experto en nada, pero no me gustó tanto la combinación de la guitarra de Dani Ujú. con este compa. O sea, no me. O sea, como que soy el rasgueo mucho de Dani. Ok. Y el otro. No, o sea, no me hizo tanto sentido musicalmente No te hizo la tanto interpretación, tanto clic. Está padre por lo unplug, por lo acústico, pero no me cautivó, Miguel. Le da otro sentimiento, le da Exacto. por ejemplo, Pau, la interpretación de Pau es mucho más, ¿cómo decirlo? Más histriónica. Más dramática. Más ¿no? dramática. Sí. Le da este sentimiento que siempre ha tratado, Sí, ha caracterizado sí, sí, a Pau. sí, o sea, sí. Pau es 100% Sí. histriónica. La voz está impecable. La voz es impecable, muy buena. Me ¿Coincides un gustan poco conmigo? los coros. Sí. Fíjate que no me fijé tanto porque Ok. estaba yo poniendo más atención La a voz. la voz, Ya. a la energía que, transmitía Pau. Sí. Pero digo, habría que, a reserva de que la vuelva yo a checar, podría Ok. darme cuenta ahora que ya lo dijiste de ese Sí. tema, pero así, sin ponerle atención, Sin no lo noté. Ok. Digo, a ver, ya nos hemos vuelto un poco exigentones, ¿no? Sí, también. Te digo, me gustó el formato, no me gustó tanto la estructura musical, no me encantó los arreglos. Ok. Ese es el tema. O sea, si ya tienes un bajo, ya tienes dos guitarras, bueno, pues a ver, no voy a comparar, porque nos van a cuchillar. Ajá. Pero a ver, uno de los mejores unplugs en español pues, es el de La Ley. El de la ley, sí, Y ese es para mí el mejor unplug o sea, en español. y el de La Ley es brutal. No Sí, pero solamente. estamos hablando de... Está bien. Ahí había 20 Sí, músicos. claro, exacto. No, pero me refiero a Sí. un ensamble de una o dos guitarras. En no me enganchó tanto, pero está padre y lo calificaré de acuerdo a estas estimaciones. Jerry. Revenant en The Metropolitan acústico. Acústico. Le voy a dar un 8 por el formato, por el estilo, por la ok. conexión, por lo Ok, novedoso, ok. por presentar algo así en un concierto. A mí me gustaría estar en un concierto y ver algo así. Claro. Pues creo que un 8.8 es una buena Sí, calificación. sabes que ya hay referencias muy marcadas en temas de acústicos, de unplugs. Sí, nos tienen muy mal acostumbrados. Exacto, o sea, puede ser. Sí, porque son unplugs, pero son
O sea, súper ensayados, miles de músicos. Sí. Y esto lo hacen en medio de un concierto, ¿no? Claro. Exacto. Yo voy con un 8-3. El formato lo respeto. Me gustó ver a The Warning con este unplug, con este acústico. Pero lo encontré muy simplista. Okay. ¿Y por qué? Porque me tienen acostumbrado a un nivel musical superior. Okay. A lo mejor tú y yo en una buena tarde podríamos sacar digo, la verdad, no es una cuestión. No es Stairway to Heaven. No es Stairway to Heaven o no es Another Bite to Dust. Pero vámonos con un 3 dijiste. 3. Okay. Con Revenant en el Metropolitan. Jerry, ¿listos? Pues no se olviden de darle click, darle like y comentarnos, de decirnos qué les pareció, si les gustó esta versión unplug, o si están de acuerdo con Matthews. ¿O no? Que le falta punch. A mí sí me agradó. La verdad es que no estaba yo poniendo atención en eso. No fue algo que me brincara. Okay. Pero ustedes pónganos en los comentarios qué les parece. ¿Qué está pasando? También, pues díganos, se viene la nueva temporada. ¿Qué nos recomiendan? Si tienen alguna sugerencia. Exacto. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué quieren que cambiemos? ¿Qué quitamos? ¿Qué ponemos? Esta vez, ¿A quién corremos? ¿A quién corremos? Esta vez quitamos la parte de las cervezas porque nos han criticado mucho qué flojera las cervezas. Oye, si a lo mejor metemos aguas frescas. Metemos aguas frescas. De limón, que parecen de naranja, pero saben a sandía, diría el chavo. Sí, fresh water and beer, rock and fresh water. Sí. O hay de rock and pulque. No, ya. Imagínate, está muy pesado eso. Pero sí, que nos den las sugerencias. Rock and soda. No, pues usted Rock and milk. Rock and milk. No, eso sí no. Porque y cerraríamos con su lechita y a dormir. No, ya está perdido. Jerry, ya le quitaste toda la familiaridad de este canal. Pero bueno, Jerry, pues cerramos temporada. Esperen algún mensaje ya prácticamente a mediados de diciembre para hacerlo. Pero seguimos aquí en el canal Rock and Beer y los viernes de las guaguas. Jerry, cuídate. Vámonos. Listos. Cuídense.